Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Iniciamos la mesa de donante vivo. Doctor. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a poder gozar de una mesa excelente en relación con la donación y el trasplante renal de donante vivo. Contamos con 3 ponentes de amplísima experiencia y conocidos por todo el mundo del trasplante. La primera ponencia la presentará la doctora María Valentín, de la Junta de la ONT, presentando los datos de un interesante estudio acerca del análisis y la situación de la donación de trasplante renal de donante vivo en estos últimos años. La segunda ponencia la hará el doctor José María Cruzado, jefe de servicio del Hospital de Belvich, y presentará la evaluación del riesgo de enfermedad renal crónica tras la donación de donante vivo. Como veremos, va a estar muy relacionada con la presentación de María Valentín. Y la última presentación la hará el doctor Ignacio Revuelta, junto del Hospital Clínico de Barcelona, y nos hablará del trasplante renal de donante vivo en el receptor complejo, que veremos que cada vez es una realidad en los programas que nos dedicamos al trasplante renal de donante vivo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María de la Oliva Valentín Muñoz, soy médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes, y antes de empezar mi presentación quería agradecer a la organización de este congreso que me hayan permitido estar aquí y contaros un trabajo que hemos realizado para intentar mejorar la actividad de donación de vivo. El título de mi charla es Perspectiva general de la donación de vivo en España, análisis de situación y cuáles son las propuestas que son el resultado del trabajo que hemos realizado. Quiero empezar la presentación diciendo algo que ya todos ustedes saben. El trasplante renal de donante vivo es el tratamiento que ofrece hoy en día mejor supervivencia tanto para el injerto como para el paciente en comparación con el trasplante renal de fallecido y, por supuesto, con permanecer en diálisis. Y no solamente para el trasplante de donante vivo compatible, sino también para el ADO incompatible y el HLA incompatible. Además, es el tratamiento que ofrece una mejor coste-efectividad en función del tipo de donante. Por este motivo, en el mundo se hacen alrededor de 95.000 trasplantes renales, estos son datos de 2018 del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, y el 36% de esta cifra se realiza con donante vivo. La situación en la Unión Europea es la siguiente: el 28% de los trasplantes que se realizan entre los miembros de la Comisión Europea procede de donante vivo. España es un país privilegiado en cuanto a cifra de trasplantes. Como podéis comprobar, está a la cabeza del listado, con más de 70 trasplantes por millón de en el año 2018, pero la contribución de la donación de vivo a este trasplante, como veis en la columna en verde, es bastante inferior a la de países de nuestro entorno, como puede ser Holanda, Reino Unido o Francia. Es cierto, además, que la actividad de trasplante renal de donante vivo en las décadas anteriores ha sido casi testimonial. Si nos fijamos, antes del año 2005 se realizaban menos trasplantes, menos de 80 trasplantes de donante vivo en España cada año. A partir del año 2005 se puso en marcha una estrategia global por parte de equipos de trasplante, coordinaciones hospitalarias, autonómicas de trasplante, asociaciones de pacientes y la ONT para intentar aumentar este tipo de donaciones. Se pusieron en marcha estrategias formativas, estrategias de difusión por medio de campañas y encuentros con pacientes, esto en colaboración con la Asociación de Enfermos Renales, con ALCER, la elaboración de guías clínicas en el año 2010, realizadas por la Sociedad Española de Nefrología en colaboración con la ONT, la puesta en marcha del registro de vivo en el año 2010 para conocer los riesgos de los donantes vivos en España en la época perioperatoria, pero también a corto, medio y largo plazo, y la puesta en marcha de estrategias para superar la incompatibilidad donante-receptor, tanto AB0 como HLA, sin aumentar la inmunosupresión o establecer terapias de desensibilización, como son el programa de trasplante cruzado y el programa de donante altruista.
Esto, por supuesto, con la enorme dedicación de los equipos de trasplante, ha conseguido que entre el año 2005 y el año 2014 hayamos multiplicado por 4 nuestra cifra de trasplantes procedentes de donante vivo anuales. Pero estábamos muy contentos, habíamos obtenido unas cifras muy altas, poco a poco nos íbamos acercando a un 15% de la actividad, pero pasó el año 2014 y empezamos a descender otra vez al mismo ritmo con el que habíamos aumentado en los años anteriores, de tal manera que entre el año 2014 y el 2018 la actividad de trasplante de donante vivo cayó un 31%. Y es cierto que esto coincidió en el tiempo con el aumento sostenido de la donación en asistolia, fundamentalmente la donación en asistolia tipo 3, como pueden ver en la figura izquierda de la pantalla en el tono azul más claro. Pero esto pasaba en todas las comunidades autónomas. Estábamos disminuyendo en todos los equipos de trasplante la actividad de donante vivo. Pues la verdad es que no era así, no era del todo cierto. Si nosotros nos fijamos en la figura izquierda de la pantalla, estos son datos del año 2019. La actividad global de trasplante renal con donante vivo fue de 7 donantes por millón de población a nivel nacional, pero hay grandes diferencias entre comunidades autónomas y podemos ver que Cataluña y Galicia tienen una cifra de trasplantes de donante vivo por millón de población muy superior a la del resto de España. Uno podría pensar, bueno, a lo mejor es que no tienen donantes fallecidos, pero si nos fijamos en la parte derecha de la pantalla, precisamente Cataluña en el año 2019 fue la comunidad autónoma que tuvo una actividad mayor de trasplante renal de donante fallecido y aún así fue la comunidad autónoma que tuvo una actividad mayor de donante vivo. De hecho, estas dos comunidades autónomas tienen cifras similares a las de Canadá y a las de Reino Unido en el año 2018. Por tanto, un margen de mejora sí que tenemos. ¿Puede haber ocurrido que tengamos una disminución real de la necesidad? Pues la respuesta es que no, porque a pesar del incremento sostenido en la actividad de trasplante renal de manera anual y de alcanzar un récord en el año 2019 con 3.423 trasplantes realizados, solamente pudimos trasplantar a la mitad de la lista de espera global del año 2019. Y todo esto con donantes de edad media en 59 años, con un 60% de nuestros donantes fallecido por accidente cerebrovascular y casi la mitad de los donantes hipertensos, con lo cual estamos hablando de un pool de donantes fundamentalmente y con otras patologías que no son un buen donante para nuestros receptores más jóvenes, lo que hace que el tiempo en lista de espera se alargue con las consecuencias que tienen respecto a supervivencia tanto de injerto como de paciente en el posttrasplante. ¿Qué motiva entonces o qué ha motivado entonces el descenso de la actividad de vivo? Probablemente una percepción no real por parte de los equipos de disminución de la necesidad, un cambio de actitud frente a la donación de vivo en este sentido y una incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo, probablemente secundario a los trabajos que salieron en el año 2014 del grupo noruego y de los americanos con respecto a la probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica a largo plazo. Aunque si bien esto se ha matizado mucho con los últimos trabajos que se han publicado en el año 2019 y en el año 2020 respecto al tipo de persona que tiene más riesgo. Podríamos pensar que pueda ser debido a la sobrecarga asistencial, porque ha aumentado mucho la actividad de trasplante renal en nuestros equipos, pero quizá las plantillas no se han reforzado de igual manera. Y también tenemos que tener en cuenta una serie de factores organizativos. Quizá los procesos de donante vivo no están regulados o están organizados como los procesos de donación de fallecido. Por tanto, pensamos que el descenso de la actividad de donante vivo es multifactorial y ante la pregunta de si tenemos margen de mejora, pensamos que sí. Dentro del plan 50-22, además de la Organización Nacional de Trasplantes, que se ha puesto en marcha en colaboración con todos los equipos de trasplantes, sociedades científicas, coordinaciones hospitalarias y autonómicas de trasplantes y con el objetivo de aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante, hay un punto muy específico con una acción, la acción número 33, que nos insta a realizar un análisis en profundidad de los motivos que han determinado la reducción de esta actividad de trasplante renal de donante vivo para la puesta en marcha y la identificación de buenas prácticas que nos ayuden a mejorar. Por este motivo, en la reunión de equipos de trasplante renal que celebramos en el año 2018 y expresando no solamente la preocupación de la ONT por la disminución de las cifras, sino la preocupación de toda la comunidad trasplantadora, se creó un grupo de trabajo en colaboración
Sociedad Española de Trasplantes, Sociedad Española de Nefrología, a través de su grupo de trasplantes del SENTRA, y la ONT, con un grupo de voluntarios de los equipos de trasplante renal, para realizar una autoevaluación hospitalaria. Aunque todos estimábamos y pensábamos que este descenso de la actividad de trasplante renal de donante vivo era multifactorial, era importantísimo conocer la opinión a pie de cama de los profesionales. Con estos objetivos, con los de identificar las debilidades y fortalezas de cada programa hospitalario, conocer si había algún factor externo diferente entre diferentes hospitales que influyera negativamente en el desarrollo de los programas y detectar áreas de mejora y así identificar estas buenas prácticas, se elaboró un cuestionario tocando cada una de las partes del proceso de donación de vivo. Así, se elaboró en primer lugar un mapa de procesos de la actividad de donación y trasplante de donante vivo, valga la redundancia, centrándonos en los apartados de la información, la detección y en el estudio de donante vivo, por un lado, y por otro, en los recursos humanos, los recursos materiales y los procedimientos, cómo se llevaban a cabo, si existían protocolos, auditorías o documentos que facilitaran la realización del proceso de donante vivo. Hemos trabajado con el siguiente plan de acción. En mayo de 2018 fue el acuerdo en la reunión de equipos de trasplante. Los 2 meses siguientes se elaboró un cuestionario ad hoc muy completo y no solamente con preguntas de respuesta sí no, sino también permitiendo a los profesionales que explicaran cuáles eran sus problemas, sus fortalezas también y sus necesidades. Durante el año siguiente se realizó el envío y recepción de cuestionarios y el análisis de los mismos. Tardamos más porque durante este tiempo lo que hicimos fue colaborar con los centros en la elaboración de un DAFO propio de cada hospital y la construcción de un DAFO del programa nacional. Posteriormente elaboramos el informe que voy a presentar posteriormente y se elaboraron una serie de recomendaciones a lo largo del año 2020, que fue revisado por un grupo de expertos en trasplante renal de donante vivo y que finalmente se sometió a consulta pública entre junio y agosto de 2020, elaborando finalmente después el documento que presento a continuación. Este documento se terminó en septiembre del año 2020 y ha sido recientemente ratificado no solamente por los equipos y por las diferentes sociedades científicas implicadas, sino también por el Consejo Interterritorial de Trasplantes del Sistema Nacional de Salud. Algo muy importante que tiene este documento es que este cuestionario se envió a los 33 centros que realizan trasplante renal de donante vivo de adulto y la cumplimentación fue tremenda, fue del 100%. Y como he comentado, para alcanzar el máximo consenso posible, el documento fue revisado en consulta pública por los profesionales que trabajan en el proyecto acerca de la ASEN, fundamental, al ser la consulta prediálisis, por la Asociación Española de Urología, la Asociación Española de Enfermería Nefrológica, la de Inmunología y por la Asociación de Enfermos Alcer, que han hecho excelentes aportaciones y mejoras al documento. ¿Cuáles son las conclusiones del documento? Pues las fundamentales. Hemos constatado, aunque bueno, ya intuíamos, que el 75% de toda la actividad de trasplante renal de donante vivo se concentra en el 25% de los centros. Hay 8 centros que realizan este 75% de la actividad. Preguntados a los profesionales de los equipos de trasplante renal con donante vivo, comentan que su actitud es más positiva hacia la donación de vivo que en aquellos centros no trasplantadores. Con respecto a la información, todos ellos argumentan que no hay tiempo suficiente para explicar esta terapéutica a los pacientes y familiares y además que no hay un registro, aunque cuando se les preguntó a los equipos ¿informáis a los pacientes de manera habitual acerca de la donación de vivo? Se respondió que sí, pero después ninguno de ellos tiene un registro de pacientes a los que se les ha explicado esta opción terapéutica, con lo cual no hemos podido medir hasta qué punto la información le ha llegado a todos los pacientes. Se ha constatado lo que la consulta ERCA es esencial con respecto al procedimiento de estudio de donante vivo. Se considera fundamental la automatización de las pruebas porque acorta tiempos y con respecto a
al estudio, a los donantes que inician el estudio y que finalmente no son donantes por diferentes motivos, hemos comprobado que más de la mitad de los centros no recogen de manera exhaustiva esta información y los motivos de desestimación, que son fundamentales si lo que queremos es determinar o detectar áreas de mejora. Y finalmente, bueno, pues es importantísimo contar con recursos humanos adecuados. Una figura que es esencial y que no todos los hospitales tienen es la identificación de un responsable del procedimiento. Con la evaluación de todas las preguntas que se han realizado a los centros, se han elaborado una serie de recomendaciones centradas en la información inicial, en el proceso, recursos humanos y el consentimiento informado a la donación. Y con respecto a la información inicial, se han desarrollado las siguientes recomendaciones. ¿Cuándo se debe de informar? En la consulta de la unidad de ERCA, por supuesto, aunque debe de ser reforzada esta información en la consulta de lista de espera y al inicio de diálisis. ¿Quién debe informar? Un equipo multidisciplinar formado por médicos y enfermeras que tengan formación adecuada para ello y que puedan utilizar un tiempo apropiado para informar al paciente, porque se debe informar a todos los pacientes de esta opción terapéutica de manera rutinaria, siempre que no haya una contraindicación absoluta, pero además se debe buscar un espacio y un tiempo para informar conjuntamente al paciente y a su familiar o familiares. Es mucho más fácil hablar de la donación de vivo para un paciente cuando ya su familiar lo ha escuchado, si no, él puede ser reacio a hacer esa solicitud dentro de sus allegados. ¿Cómo debe hacerse esta información inicial? Bueno, para ello, los profesionales deben estar debidamente formados y dedicar, como he comentado, un tiempo específico, pero además es necesaria la creación de materiales informativos que estén actualizados y que sean consensuados a nivel nacional, algo que actualmente no tenemos. Y por otro lado, es fundamental la coordinación entre el hospital trasplantador y el no trasplantador para que se informe de la misma manera, se utilicen tiempos parecidos y haya una buena coordinación entre el hospital trasplantador y no trasplantador para que aquellos pacientes que tienen un posible donante vivo puedan ser enviados de manera temprana al hospital trasplantador y se puedan realizar las pruebas en el momento apropiado. Y finalmente la monitorización. Fundamental el registro de pacientes informados, como he comentado antes. Es necesario conocer a qué pacientes se informa y cuándo se les informa, porque puede ocurrir que alguno de los pacientes que nos haya, permítanme la expresión, escapado de recibir esta información prediálisis y pensando que ya ha sido informado y que no tenía un posible donante vivo, no se refuerza posteriormente esta información. Para ello, los profesionales, los compañeros de nefrología y de enfermería y las asociaciones de enfermos que están trabajando en el proyecto Acerca pueden ayudar enormemente en esta monitorización. Con respecto al proceso de estudio, es necesario tener un protocolo de estudio por escrito en el que se explique cómo se organiza el proceso dentro del hospital, cuáles son los roles de los diferentes profesionales implicados en el proceso, qué pruebas deben realizarse y, por supuesto, una buena coordinación entre hospital trasplantador y no trasplantador para evaluar qué pruebas pueden hacerse en un hospital no trasplantador y así que no se alarguen los tiempos en el hospital trasplantador. Por eso es fundamental que haya una buena cooperación entre los centros y para eso se necesita tiempo, por supuesto. Por otro lado, la automatización de pruebas. Es necesaria tener automatizada esta solicitud de pruebas si queremos alcanzar el objetivo de trasplantes o el objetivo de tener terminado el estudio del donante en 12 semanas, como mucho. Para ello, la recomendación que se hace dentro del documento es la puesta en marcha de una guía clínica como la que puede haber en el tratamiento de algunas patologías oncológicas. Para ello, además, es necesario que haya un acuerdo previo entre todos los servicios del hospital y tener el apoyo pues, de aquellos servicios que tienen que realizar pruebas o valoraciones, como urología, cardiología, inmunología, etc. Y para ello también es necesario tener el apoyo de la dirección en gerencia. Y por último, la monitorización. Aquí volvemos a insistir, es importantísimo que haya un registro hospitalario de aquellos donantes que inician el estudio y finalmente no terminan para poder analizar los motivos por los que no ha finalizado el estudio en el hospital y ver si se pueden detectar áreas de mejora. Con respecto al consentimiento a la donación, debe haber un equipo de al menos 2 profesionales que informen al receptor.
Es importantísimo que no solamente se informe al paciente y al familiar de manera conjunta, sino que el paciente y el donante tienen que ser informados también de manera separada, sobre todo para permitir al donante expresar aquellas inquietudes que puede no atreverse a comentar cuando está delante del receptor. ¿Y qué se debe de informar? Hay que informar no solamente acerca de los riesgos globales e individualizados de la nefrectomía, lo que es el momento de la realización de la nefrectomía y del postrasplante inmediato, sino también acerca de los riesgos asociados a ser monorreno en relación con un posible riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica futuras. Y esto debe ser incorporado al consentimiento informado. ¿Cómo se debe informar? Bueno, no solamente deberíamos dar información verbal al paciente y al familiar, que esto en los equipos de trasplante lo hacen muy bien, sino que tenemos la obligación de crear entre los equipos, sociedades científicas, coordinaciones de trasplantes y la OMT, la elaboración de materiales informativos que estén actualizados, consensuados, de tal manera que esto nos facilite la información para poderlo incorporar a la rutina del día a día. Y además es importante tener en cuenta que podemos servirnos del apoyo en la información de pacientes y donantes que hayan pasado ya por este procedimiento. Lo que llamamos el paciente o el donante mentor, que puede facilitar mucho la labor informativa al contar su experiencia a los pacientes y a los donantes. Con respecto a los recursos humanos y materiales, es importantísimo adecuar los recursos humanos a la actividad de trasplante, formar bien a los profesionales y dotarlos de una dedicación suficiente, que tengan un tiempo suficiente para poder realizar una buena evaluación del donante, receptor, seguir adelante con las pruebas y terminar el proceso de donación de vivo. No nos olvidemos que en el trasplante renal del donante fallecido la mayor parte del trabajo de búsqueda del donante la realizan los coordinadores de trasplante, en que su mayoría están en las unidades de cuidados intensivos, pero en el estudio de la donación de vivo la mayor carga de trabajo recae sobre el nefrólogo de trasplante de vivo. Es importantísimo que haya un responsable de este procedimiento, que haya una persona identificada, que tenga un perfil que le permita organizar y gestionar las tareas que se deriven de todo el proceso y que debe además tener o contar con apoyo por parte de enfermería, enfermería de apoyo si no es o por parte de algún personal administrativo que le apoye en estas tareas. Fundamental, aunque no viene aquí, es la colaboración de todos los profesionales que participan en el procedimiento de donación de vivo, tanto médicos como enfermeras, en la información que se facilita, que aquí es fundamental, porque la información que da la enfermera va a centrarse en puntos diferentes en las que la información en la que se va a centrar el médico, pero ambas son necesarias y complementarias. Y finalmente, tener un mecanismo que facilite la disponibilidad de quirófano, pues ya sea en tardes o en días específicos, para que no se retrase la elaboración de un procedimiento de donante vivo porque no haya un quirófano disponible. Si esto no está previamente pactado, siempre habrá una patología urgente urológica que pueda ir delante de un procedimiento reglado o de un procedimiento que se puede acordar en otro momento, como es la donación de vivo. ¿Cuáles son las acciones globales que se han puesto ya en marcha? Pues, las acciones globales que se han puesto ya en marcha de una manera colaborativa por parte de todo el sistema de trasplantes es el incremento de los programas de trasplante ABCL incompatible y HLA incompatible por parte de los equipos. Ya hay 14 centros en España que realizan de manera rutinaria trasplante ABCL incompatible, por ejemplo. Seguir trabajando en el trasplante cruzado nacional e internacional, informar que ya llevamos más de 250 trasplantes cruzados en España y llevamos 6 trasplantes internacionales, pero debemos seguir trabajando en esta línea para facilitar el acceso al trasplante de parejas donante-receptor incompatibles. El proyecto Acerca está haciendo una labor excelente en la creación de unidades en la creación de estándares de calidad en las unidades de diálisis, seguir trabajando en el registro de trasplante renal de donante vivo, informarles que ya tenemos más de 2.600 donantes incorporados en el registro, que ya tenemos un seguimiento a corto y a medio plazo y es fundamental tener esta información para poder dar
valga la redundancia, información adecuada a nuestros pacientes. Estamos actualizando un espacio web en la ONT al respecto del trasplante renal de donante vivo y seguimos trabajando por la protección del donante vivo. ¿Cuál es el plan de trabajo para el año 2021? Pues realizar de nuevo acciones colaborativas para seguir favoreciendo el desarrollo de unidades cerca, para trabajar en la creación y elaboración de registros de pacientes informados y registros hospitalarios de aquellos procedimientos de estudio que empiezan pero que no terminan por diferentes motivos, los que se desestima el donante, y en la creación de materiales informativos a nivel nacional que nos permitan dar una información adecuada, consensuada y actualizada a nuestros pacientes y a sus familiares posibles donantes. Y sin más, me gustaría terminar con esta frase: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Por eso debemos seguir trabajando en la búsqueda continua de áreas de mejora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este congreso virtual de la Sociedad Española de Trasplante. Voy a hablar del riesgo de enfermedad renal crónica tras la donación de vivo. La experiencia acumulada ya en trasplante renal de vivo es muy larga, desde el momento que se realizó ya el primer trasplante con éxito allá por el año 54 por el doctor Murray en Boston. Aquí tenemos la imagen del doctor junto con donante y receptor, que como pueden observar pues eran gemelos idénticos. Y en ese momento los criterios de selección eran muy sencillos. El donante simplemente tenía que tener 2 riñones normales, un tracto urinario normal y una situación pues, saludable, digámoslo así. Y el receptor pues también simplemente enfermedad renal crónica terminal y un tracto urinario normal y en ese momento pues una infección que fuera leve o controlable o ausencia de infección. Y también que la enfermedad primaria fuera inactiva. El doctor Murray fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina en el año 90 y de forma muy interesante durante su discurso de aceptación del premio dijo una de las frases que creo que probablemente de las más llamativas fue cuando mencionaba toda la problemática que rodeaba el trasplante de vivo. Dijo lo siguiente, y es que el único problema que quedaba por resolver era la decisión ética de extraer un órgano a una persona sana en beneficio de otra, y que esto era la primera vez en la historia de la medicina en la que una persona sana era sometida a una cirugía mayor sin beneficio propio. Esto ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, pero todavía esta pregunta ha continuado en el aire durante muchos años, como veremos después. Pero la experiencia acumulada ya solo en Estados Unidos es de más de 140.000 trasplantes de vivo. No es lo mismo en España, como pueden ver aquí. Todavía la opción de trasplante renal de vivo es una opción, pues podríamos considerar minoritaria, salvo en Cataluña, donde en Cataluña pues, se realizan aproximadamente el 50% de los trasplantes de vivo. Incluso este año, en plena pandemia, en Cataluña se han realizado 111 trasplantes de vivo. Pero es cierto que todavía en España existe un margen de mejora en cuanto a la indicación, sobre todo como primera técnica de tratamiento renal sustitutivo de este trasplante de vivo, que actualmente se sitúa alrededor del 9,7%. El primer trabajo que analizó las consecuencias a largo plazo de la donación renal fue este trabajo ya publicado ya por el año 2009, donde es un trabajo que se catalogó como muy optimista, donde en base a datos de registro, pues los autores concluyeron que el riesgo de enfermedad renal crónica era menor tras la donación de vivo que en población general. Y la supervivencia entre el grupo control y el grupo problema, el grupo donante, pues fue similar, ¿no? Los autores describieron que la albuminuria aparecía conforme avanzaba el tiempo, es decir, que el tiempo era un factor importante para el desarrollo de albuminuria, que los factores de riesgo para tener un filtrado por debajo de 60 hipertensión eran que fueran la edad, la mayor edad, y el mayor índice de masa corporal, ¿no? Este estudio desató bastante optimismo, aunque también fue, como veremos después, criticado, ¿no?
Paralelamente, al cabo de un año, se publicó también este trabajo, quizá menos conocido, pero también muy relevante, que investigaba un trabajo con 80.000 donantes, donde se investigaba la mortalidad quirúrgica y se describió que era 3,1 por cada 10.000 casos. Es decir, que existía un pequeño riesgo de mortalidad quirúrgica, aunque la mortalidad a medio plazo era completamente similar al grupo control. Y los factores de riesgo de mortalidad quirúrgica eran el varón, raza negra e hipertensión, variables que se van repitiendo a lo largo de las diferentes series, no solo en cuanto a mortalidad, sino también en cuanto a riesgo de enfermedad renal crónica. Nosotros en el año 2000, en nuestro laboratorio, realizamos un estudio donde combinábamos reducción de masa renal con isquemia, pero en el fondo lo que quiero que comparen aquí es que había un grupo con nefrectomía y un grupo sin nefrectomía. Lo que observamos en este grupo de animales con un seguimiento de un año, que es un seguimiento muy largo para una rata, es que realmente el filtrado glomerular al cabo del año era bastante similar entre el grupo de 2 riñones y un solo riñón, lo cual significa que existía un aumento del filtrado compensatorio con una aparición a las 52 semanas de un cierto grado de proteinuria. Es decir, que lo que nosotros en este trabajo ya veíamos en ese momento, en el año 2000, es que la nefrectomía per se, en una situación controlada sí que se relaciona con un aumento del tamaño renal, como podéis ver aquí, un aumento también del flujo plasmático renal, un aumento del filtrado glomerular, sin modificaciones en la hipertensión y sin aumento de la esclerosis glomerular, aunque sí había un leve aumento de proteinuria. Estos resultados, 15 años después, fueron de alguna manera también repetidos, pero en este caso en donantes de vivo, en pacientes, en personas que habían dado el riñón. En este caso es un estudio muy bonito, realizado con 21 donantes, donde con una edad media de 54 años, con un 14% de hipertensos y un filtrado de donación de 92. Como podéis ver aquí, realmente existe un aumento que es precoz y consistente del filtrado glomerular, un aumento del flujo plasmático renal y un aumento también del volumen renal. Es decir, similar a lo que habíamos observado nosotros en la rata. Pero lo que es más importante de este trabajo y la relevancia de este trabajo es que este aumento del filtrado glomerular, la hiperfiltración, se produce por hiperperfusión, es decir, por aumento del flujo plasmático renal, e hipertrofia glomerular, y se descarta, los autores descartaron que exista hipertensión intraglomerular a trasladación. Como sabéis, es uno de los mecanismos principales de daño renal. Por tanto, hasta el año 2013-2014 existía un modelo que era bastante estático y donde la evaluación basal de los pacientes en base a filtrado, albuminuria, morfología, ausencia de diabetes, hipertensión controlada y índice de masa corporal, pues ofrecía unos resultados muy buenos a 15 años y se planteaba la duda de qué podría ocurrir más allá. Insisto que es un modelo bastante estático donde no se tenían en cuenta diversas variables que podrían incidir a lo largo del seguimiento de los pacientes. Posteriormente, ya unos años más tarde, salió este estudio noruego. Realmente fue un estudio que llevó a bastante discusión y controversia, pero bueno, en este caso los autores de este estudio noruego, como digo, con 2.000 donantes, lo que hicieron fue ajustar muy bien la población, es decir, buscaron en población general unos pacientes que fueran exactamente igual a los donantes, pero sin haber dado el riñón, ¿no? Eran 1.900 donantes, un seguimiento medio de 15 años. La mortalidad, ellos encontraron que era un 30% superior respecto al grupo control y fundamentalmente de origen cardiovascular. Y luego la incidencia de enfermedad renal crónica terminal en donantes fue 11 veces superior al grupo control, pero es verdad que estas 11 veces se basan simplemente en 9 casos. Es decir, realmente son pocos casos, de los cuales 7 eran enfermedades autoinmunes y 2 eran diabéticos. Es decir, que fue el primer trabajo que alertó sobre el riesgo de la consanguinidad y del componente genético en cuanto al riesgo de enfermedad renal crónica después de la donación. Al cabo de un año salió este otro estudio americano, aquí ya prácticamente casi con 100.000 donantes, son estudios muy grandes, seguimiento a 7,6 años, la incidencia renal crónica en los donantes fue
de 99 de todo este corte de casi 100.000, es decir, otra vez bajo, pero es verdad que a pesar de que es bajo, que ves la curva, es mayor a la esperada para la población que está bien ajustada sin haber dado el riñón. Es decir, que el riesgo de dar el riñón implica un aumento de 10 veces de riesgo de enfermedad renal crónica, aunque sí es verdad que si lo miramos con toda la población general, es decir, sin ajustar con todas las personas, pues realmente aquí el riesgo en los que no son donantes y no están ajustados, por tanto no están seleccionados, es mayor que en los donantes. Y otra vez, fijaros aquí, sale el riesgo asociado a estar biológicamente emparentado. Y ya para acabar esta parte más epidemiológica general, he traído este otro estudio, me ha parecido muy interesante, donde es un estudio también de registro americano, 123.000 donantes, realmente impresionante el número de pacientes, y los autores describen como factores de riesgo de enfermedad renal crónica terminal, postdonación, la raza, el sexo, la obesidad, el menor filtrado glomerular, la relación familiar de primer grado, vuelve a salir, nivel socioeconómico bajo, los jóvenes no afroamericanos y los mayores caucásicos. Es decir, por primera vez diferencia o combina raza con edad, de tal manera que los donantes de raza caucásica presentan un mayor riesgo de enfermedad renal crónica con la edad, y en cambio los pacientes de raza, los afroamericanos, realmente el riesgo aumenta si dan, sobre todo cuando son jóvenes, y es porque aquí van a añadirse otros factores, como veremos después. Todo esto llevó a buscar la manera de cómo poder cuantificar este riesgo. Entonces, en este sentido, hay dos trabajos principales, dos trabajos también americanos, donde primero se cuantifica el riesgo predonación, es decir, qué pasaría a una persona con esas características sin dar el riñón. Los autores encontraron todas estas variables de aquí relacionadas con el riesgo de enfermedad renal crónica, que sería la edad, sexo, raza, filtrado menos de 90, diabetes, presión sistólica elevada, uso de antihipertensivos, el tabaco, la albuminuria y un BMI y masa corporal de más de 30. Globalmente la población tenía un riesgo de entre 3,5 y 5 veces superior de enfermedad renal crónica terminal, y a menor edad más riesgo, especialmente en afroamericanos otra vez. Entonces los autores lo que desarrollaron fue esta calculadora que podéis ver aquí para esta paciente, para esta persona, 40 años, mujer, raza blanca, aquí tienes las variables, pues el riesgo de enfermedad renal crónica a 15 años es del 0,4%. Este sería el riesgo antes de donar. Pero el mismo grupo desarrolló otro algoritmo para calcular el riesgo postdonación. Es decir, y ellos encontraron que las variables que asociaban al riesgo postdonación pues eran la raza, el sexo, la obesidad, la relación familiar de primer grado, y la edad solo era relevante en los que no eran afroamericanos, como podéis ver aquí en los diferentes riesgos, ¿no? Desarrollaron otra vez la herramienta. Aquí tenéis la página web donde podéis consultar todo este tipo de herramientas. Si ponemos otra vez los datos de aquella paciente, pues veremos que ese riesgo realmente a 15 años es del 0,07%, un riesgo muy bajo para una persona de estas características. Podemos cambiar y jugar con ello y poner otro perfil de paciente el que podamos ir teniendo. Es verdad que todo esto está validado para cohortes de pacientes americanos, es decir, están en marcha algunas validaciones con estas herramientas en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en este caso, 55 años, varón, un filtrado de 85, aquí tenéis las características, fumador y no es diabético. Pues el riesgo desde el 0, 36% antes de la donación. Aplicamos el mismo algoritmo, pero post-donación, y tenemos un riesgo de 0,34. Si sumamos los dos riesgos, pues sería un riesgo a 15 años del 0,7% de desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Y son herramientas que de alguna manera pues, nos pueden ayudar a cuantificar el riesgo, aunque probablemente tampoco es que sean la panacea, pero en cualquier caso seguro que pueden ser útiles, ¿no? Otros estudios, y este creo que es muy interesante, es que es un estudio donde realmente lo que demuestra es el riesgo de enfermedad renal crónica asociado al filtrado glomerular que se alcanza a los 6 meses después de donar, ¿no? Otra vez es un estudio enorme de 70.000 pacientes
Y después de ajustar por todas esas variables que hemos visto que están relacionadas con la aparición de enfermedad renal crónica terminal post-trasplante, pues resulta que la reducción del filtrado glomerular en 10 mililitros se asocia, a los 6 meses, se asocia a un riesgo de un 28% mayor de enfermedad crónica terminal. Por tanto, sería una herramienta o una o la otra, o incluso este valor podría ser de utilidad para identificar aquella parte de la población que está a mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Un aspecto que ha sido también muy investigado es la relación de la obesidad con el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal después del trasplante, y aquí podéis ver este estudio, hay varios más, pero he traído este porque antes quizás es más relevante. Estudio también americano, más de 100.000 pacientes, y como podéis ver aquí, realmente la gráfica muestra claramente que la obesidad se asocia a un riesgo mucho mayor de enfermedad renal crónica terminal. Es decir, que ellos encuentran en este estudio que aumenta en un 86% el riesgo de enfermedad renal crónica terminal, y esto se observa en todos los perfiles de personas y de pacientes, ¿no? Un estudio que también creo que es muy interesante, que nos ayuda a entender algunos de estos aspectos, es este estudio realizado impresionante en la Clínica Mayo, donde en casi 1.400 donantes se realiza la determinación del filtrado glomerular por nefrona, el single nephron GFR, ¿no? Entonces, lo que los autores demuestran es que este filtrado por nefrona no varía con la edad, es decir, que no es un concepto solo de la edad, en cambio sí que varía mucho con la demanda metabólica, asociándose de tal modo con la obesidad, una talla de más de 1,90 m y una historia familiar de enfermedad renal crónica. Es decir, aquellas variables que se asocian con el riesgo de enfermedad crónica después de la donación. Y lo que era interesante es que un elevado single nephron GFR se asocia en la biopsia con la aparición de hipertrofia glomerular con esclerosis y aterosclerosis. Es decir, de algún modo en estos más de 60 años el perfil del donante ha cambiado completamente, de una persona pues joven y delgada, sana, etcétera, pues hacia un perfil de persona donde ya la edad puede ser más o menos avanzada e incluso tener sobrepeso o obesidad. Es decir, que todo esto ha ido cambiando y por tanto también el riesgo va variando. ¿Cómo podemos hacer para intuir ese riesgo? Pues probablemente hay varios conceptos o varias herramientas que nos pueden ser útiles, pero en cualquier caso, en mi opinión, uno de los aspectos más a tener en cuenta es el marco conceptual que establece el riesgo de enfermedad renal crónica, de tal manera que la edad va a ser un factor fundamental. Tú das en un momento determinado un riñón, pero progresas con los años. Por tanto, conforme vas añadiendo años, probablemente ese riesgo va a ir aumentando, ¿no? Como ocurre aquí en este trabajo, bueno, en población general, donde se demuestra que obviamente hay una pérdida fisiológica de la función renal, lo que se podría denominar hacia aging, ¿no? En función de una serie de características asociadas o comorbilidades asociadas a esa persona, pues va a haber una pérdida añadida o no de función renal, y ya si ocurren mecanismos de daño directo, obviamente esa pérdida va a ser peor. Pues ese concepto probablemente nos pueda servir bastante para aplicarlo en la situación post-donación de vivo. Lo que sí que es cierto es que cuando uno analiza las series, el riesgo de enfermedad renal crónica terminal tras la donación de vivo a corto plazo es prácticamente, lo podríamos considerar inexistente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a largo plazo existe un riesgo, aunque es muy bajo, y va a depender pues, de una serie de factores, pues, como la edad, el sexo, la raza, el grado de filtrado glomerular post-donación, y también de aquellos factores que hemos comentado antes, que vayan a añadirse sobre el contexto del paciente. Hemos visto que con las herramientas, y bueno, esta es una figura bastante intuitiva, ¿no? Que está en las guías Kadoki al respecto, donde realmente de alguna manera se muestra bastante bien el concepto de lo que sería el riesgo asumible, es decir, cada unidad de trasplante definir cuál es el riesgo asumible
para aceptar un posible candidato, ¿no? Y que se veía marcada, por ejemplo, en esta línea de puntos, ¿no? Eso sería el riesgo asumible. Podemos calcular, hemos visto que existen herramientas, pero también tenemos datos clínicos que nos pueden intuir cuál es el riesgo asociado o el riesgo predonación, es decir, cuál sería el riesgo de aquella persona sin donar, cuál es el riesgo. Esto lo podemos calcular o estimar indirectamente en base a las variables demográficas o las variables clínicas del donante, del posible donante. Y luego también podemos calcular cuál es el riesgo postdonación, el riesgo que es propio de la donación. Y lo sumamos el riesgo pre y el riesgo post. Si la suma nos da un valor que está por debajo de la línea de puntos que nosotros asumimos como umbral, pues podemos tirar hacia adelante. Si este riesgo pues, va por encima de lo que nosotros creemos que es razonable como riesgo, pues obviamente ese candidato debe ser descartado, ¿no? Esto es muy teórico, pero bueno, como marco, digamos, de pensamiento puede ser bastante interesante a la hora de manejar la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante, yo creo que aquí sí que es importante insistir en el aspecto de que en el caso de los donantes jóvenes tenemos que ser especialmente cuidadosos, puesto que van a tener más tiempo de desarrollar enfermedad renal crónica, les pueden pasar más cosas que a una persona que ya tiene una determinada edad, ¿no? Ya para acabar, quedan 2 o 3 diapositivas finales, ¿no? Y comentar algunos aspectos, aunque no tienen mucho que ver quizá con el contenido estricto de la charla, pero sí comentar algunos aspectos relacionados con algunos criterios de selección, sobre todo con el filtrado glomerular, ¿no? Teóricamente, yo creo que además hemos dicho que el filtrado a los 6 meses parecería que podría ser una buena herramienta para estimar el riesgo y, por tanto, pues, para planear intervenciones o sobre aquellas personas, un seguimiento más estricto con filtrados más bajos, ¿no? Pues teóricamente existe una buena correlación entre el pre y el post y, por tanto, pues esto también nos puede ayudar a identificar este tipo de pacientes. Otro aspecto es que no debemos trabajar, al menos en mi opinión, con filtrados estimados, debemos utilizar la medida directa del filtrado glomerular con las diferentes técnicas que existen, ¿no? Normalmente tendemos a aceptar filtrados de 80 y alguna vez eso causa discusión, sobre todo cuando los pacientes son mayores, porque hemos visto que desde un punto de vista fisiológico es difícil encontrar una persona de 70 años con un filtrado de más de 80, ¿no? Por tanto, me parece muy razonable lo que hacen los británicos, es decir, tener en cuenta a la hora de aceptar un determinado filtrado la edad y el sexo de los pacientes. Por ejemplo, una persona de 60 años podemos aceptar si es un varón, filtrados de 76 o de 70 si se trata de una mujer. Es decir, tener en cuenta estos conceptos probablemente nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones y descartar probablemente algunos donantes que podrían ser de facto, pues podrían ser aceptados, ¿no? Luego también considera, esto parece que es bastante claro, que la edad no es una contraindicación, es decir, que podemos aceptar pacientes independientemente de su edad, siempre que cumplan las condiciones adecuadas. Pero hemos visto la obesidad es un factor fundamental para aumentar la demanda metabólica y causar estrés glomerular y, por tanto, mucho cuidado con aceptar donantes de más de 35 o 30 de índice de masa corporal. No aceptar hipertensión mal controlada con lesión organodiana. En el caso de los pacientes con diabéticos o pacientes con riesgo de diabetes se debe realizar una sobrecarga oral de glucosa para identificarlos bien porque tienen más riesgo. Y luego mucho cuidado con los relantes relacionados. A veces tenemos tendencia a minimizar riesgos y en este sentido probablemente profundizar en los estudios en esos pacientes con especial cuidado es muy necesario para evitar luego sustos posteriores, ¿no? Y luego, en cualquier caso, desde mi punto de vista, muy importante el manejo preventivo después de la donación. Es decir, estos pacientes y estas personas, si dan el riñón, después deben ser seguidas para prevenir y asesorar el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica después de la donación en consultas de nefrología. Por ejemplo,
Imaginemos que tenemos aquí un donante joven que da el riñón, entonces tenemos una situación de adaptación renal donde existe hiperfiltración sin hipertensión intraglomerular. Entonces, en esta persona que va a compensar muy bien la pérdida de filtrado, pues tenemos que tomar una serie de medidas preventivas, por ejemplo, que no fume, que haga ejercicio, que no prevenir la diabetes, obesidad, hipertensión, porque si no, sabemos que si se añaden estos factores sobre la donación, pues va a tener más riesgo de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, necesita esta nefroprevención a largo plazo. ¿Qué ocurriría si una persona diera el riñón ya más mayor, con un filtrado más justo? Podría darse la circunstancia de que existe una adaptación del filtrado, una hiperfiltración con hipertensión intraglomerular. Aquí probablemente lo detectaríamos con la caída del filtrado glomerular a los 6 meses y la aparición de albuminuria e hipertensión. Pues aquí lo que tendríamos que hacer es nefroprotección y prevención de riesgo cardiovascular por asociación de mortalidad cardiovascular con esta pérdida de función renal, y mucho cuidado también con todos esos factores de riesgo que podrían ser añadidos. Por lo tanto, cada situación va a requerir un seguimiento y un manejo diferente en función de ese riesgo. Y ya para acabar, estas las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, de mi opinión. Punto 1, muy importante enfatizarlo, que el trasplante renal de donante vivo es la mejor opción como primera técnica de tratamiento renal sustitutivo, y yo creo, en mi opinión, que en España está infraindicada. Debemos intentar incentivar por el beneficio que esta técnica da a los pacientes. Luego, en pacientes con funcionalismo renal normal y sin factores de riesgo de enfermedad renal crónica, tras la nefrectomía se produce hiperfiltración sin hipertensión intraglomerular. Esto explicaría la ausencia de enfermedad renal crónica tras la nefrectomía en la inmensa mayoría de pacientes. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que sí que tienen riesgo y tenemos que saber identificarlos. Con los criterios actuales de selección y con datos de seguimiento a medio plazo, podemos afirmar que el riesgo de enfermedad renal crónica terminal es muy bajo, no existe ninguna epidemia de enfermedad renal después de la donación. Podemos definir el riesgo de enfermedad renal crónica pre y post donación, como hemos visto, lo podemos sumar para cada paciente y concluir si ese riesgo, en nuestra opinión, es aceptable o no es aceptable. Y finalmente, y muy importante, debe realizarse un seguimiento para intervenir sobre todos aquellos factores de riesgo modificables de enfermedad renal crónica, especialmente relevante en donantes jóvenes. Y para acabar, pues agradecer a todo el equipo de nefrología, el inmenso esfuerzo para intentar fomentar la donación de vivo en nuestro centro. Y obviamente todo este tipo de trasplantes sería imposible sin disponer, sin colaborar con un excelente equipo de urología, de urólogos como tenemos en nuestro hospital. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería agradecer a la Sociedad Española de Trasplante el que me haya invitado para defender un aspecto que ha creado mucha controversia, que es un poco la indicación del trasplante vivo para ese paciente que consideramos que es complejo, en los cuales no podemos hacer una garantía total de éxito a nivel del trasplante. Un poco preparando la presentación, yo creo que primero lo que hay que entender es que nuestro perfil del paciente trasplantado difiere mucho de aquellos primeros trasplantes, tanto los iniciales no exitosos de Necker como como todos conocido, el trasplante exitoso de Boston 54, en los cuales, al igual que las experiencias españolas de los primeros trasplantes, probablemente el candidato a trasplante que nos encontramos ahora es mucho más complejo y es algo diferente al que se veía entonces, ¿no? Esto todo viene dado que la esperanza de vida de los pacientes nuestros también va cambiando, principalmente porque nuestros pacientes, digamos, cada vez van teniendo un perfil de más edad, más comorbilidades, y como podemos ver en ese grupo de factores, de esos grupos de edades, y por de comorbilidades que nos encontramos, incluso a veces no encontramos que haya unas mejorías respecto al paciente en de diálisis, y aunque mantiene mejoría respecto a aquel paciente no enfermo renal, pues bueno, obviamente no encontramos resultados tan exitosos como esperamos a nivel del trasplante. Y cuando comparamos en el registro de OPELT del CTS Transplant, en el cual no he podido encontrar
encontrar esta gráfica de supervivencia del paciente, pues si vamos a nivel de injerto, sí que vemos que hay una mejoría en las últimas décadas respecto a la supervivencia del paciente y vemos que ya empieza a haber algún tipo de fuente de órganos que puede prestar algún tipo de beneficio respecto a tener estas mejoras en cuanto a las supervivencias. Pero cuando hablamos de complejidad, es un poco el receptor complejo. Nos encontramos en qué punto no consideramos al paciente que es realmente ese complejo, porque podemos hablar de complejidades inmunológicas, quirúrgicas, pero un poco yo también quiero resaltar de que ese paciente realmente complejo para el punto de vista nefrológico, el manejo perioperatorio y posterior, aquel paciente a mayor edad, con fragilidad, con otras comorbilidades, con alteraciones de coagulación, con problemas psicológicos, incluso ética o social, los cuales nos van definiendo realmente qué entendemos con ese paciente complejo. Y la gran pregunta nos vamos a hacer primero si el considerar un paciente complejo es igual que trasplantable. Yo creo que hay que identificar este paciente y lo que muchos nos llevarán a decir que llegará un momento que esa complejidad será relacionada con intrasplantabilidad. La cuestión es cuáles son los motivos a los cuales nos pueden llegar. Y esa gran pregunta que nos podemos hacer viene dada por una gran respuesta, ¿no? Y lo que vamos a debatir en los próximos minutos, si la respuesta nos puede venir dada por el donante vivo, ¿no? Iniciaré un poco la complejidad a nivel inmunológica, porque es muy difícil en este tiempo revisar todo tipo de complejidades. Y un poco empezaremos en que ya está muy documentado, en el cual la compatibilidad es básica y es importante, pero realmente son más hacia los extremos. Aquel paciente que no tenga casi contabilidad o el que tenga mucho, sí que va a haber diferencias, pero respecto a aquellos pacientes con compatibilidad media, vemos, como podemos ver aquí en la vida media a lo largo de los años, pues tampoco hay mucha diferencia, lo que compartan 2, 3, 4 identidades, ¿no? Pero también nos aseguramos que para valorar ese paciente complejo a nivel inmunológico, ese paciente presensibilizado, actualmente nos regimos por un criterio puramente de asignación de órganos, un poco en la búsqueda de qué donantes podemos encontrar para nuestro paciente según la determinación de los anticuerpos, ¿no? La pregunta es si realmente nos está expresando el riesgo inmunológico y esa complejidad inmunológica de ese paciente, ¿no? Como podemos ver, es un criterio que está simplemente va a dar la probabilidad de poder ser trasplantado, ¿no? Con lo cual, aquí es donde nos volvemos a la historia y vemos que ha cambiado mucho los métodos de identificación del HLA, en los cuales de los años 50 que se descubrió el sistema de HLA ha cambiado mucho, se hace mucho más complejos. Ya no solo pasamos de un HLA-2, ¿no? Sino que puede ser un A2, 0,1, con múltiples considerados, hablar incluso del tipaje por Eplets, o a nivel molecular. O sea, yo creo que al final la diferenciación de la compatibilidad y de riesgo inmunológico, que en este caso es donde ya intervienen el tema de los anticuerpos, en los cuales también han cambiado mucho el tema de las determinaciones, nos hace que cada vez el paciente es más complejo, incluso un paciente normal, de poder clasificar cuál es su real estado inmunológico y realmente qué vamos a esperar respecto a este trasplante. Lo mismo con los diferentes crossmatch. Pero un poco puntualizo un poco más allá, ¿no? Nosotros este trabajo es muy interesante porque nos habla de cómo van cambiando la titulación de anticuerpos, ¿no? Entonces, aquí vemos estos pacientes, vemos con diferentes estadios si estaba previamente trasplantado, si había un embarazo previo, transfusiones. Además, cómo vamos viendo cómo va haciendo una oscilación de los anticuerpos del anti-HLA y esa cantidad de cambio se relacionada por la inmunización previa. Pero este partículo va más allá y entonces aquí se representa por estos 4 casos de pacientes en los cuales vamos viendo cómo la dinámica, la determinación de anticuerpos nos va a cambiar según las diferentes etapas del trasplante, incluso en la propia estancia en la lista de espera, de tal manera que nosotros podamos hacer determinaciones en anticuerpos en los cuales no estemos viendo la realmente sensibilización, con lo cual a lo mejor un paciente podemos identificarlo con un CPRA que realmente no es el que se ajusta a ese paciente, con lo cual lo podemos incluso considerar como alto o bajo riesgo inmunológico cuando realmente no es el contrario. Y este trabajo viene un poco a decir lo mismo, un poco un trabajo en el cual es muy interesante en lo que hicieron los determinación de anticuerpos en suero y a nivel del injerto y vieron que solo se había una representación de hasta un 41-47%, porque ya sabemos que cuando el paciente pierde el injerto es la idea de que los anticuerpos pueden estar pegados al riñón y no somos capaces de identificarlos a nivel de la suero, lo que complejiza mucho más que este paciente, cómo lo podemos considerar a nivel del tema inmunológico, ¿no? Entonces, una vez que nosotros, dado esa dificultad o esa complejidad de poder identificar el paciente de riesgo inmunológico,
tenemos no solo que buscar una terapia y el tiempo de seguimiento, sino que creo que lo más importante es un buen matching. ¿Cómo podemos hacer un matching? Y es donde intervienen todas las técnicas comentadas previamente. En los últimos años, tanto el trasplante vivo como el donante cadáver, ha habido diferentes programas para pacientes hiperinmunizados, todos basados en SCPRA, con las limitaciones que tiene, el poder asignar los órganos, ya digo, ya sea donante vivo o donante cadáver, un poco a estos pacientes que tienen ese alto riesgo inmunológico. De la otra manera va a ser difícil trasplantarlos, ¿no? Y nosotros un poco en colaboración, un estudio liderado por el doctor Bestar del Hospital de Belviche, lo que hicimos es, dentro de todas estas posibilidades, dentro de esas técnicas que van surgiendo a la hora de identificar este paciente inmunológico, vimos un poco qué representación nos iba a decir a nivel del post-trasplante y qué repercusiones iban a haber respecto. Entonces fue una serie de 13 años de trasplante con casi 500 pacientes, los cuales al final iniciaron 330 y puso de manifiesto la enorme complejidad que podemos entender ahora mismo a nivel tanto el tipaje HLA con la determinación de anticuerpos como luego la interpretación de los mismos a nivel del post-trasplante. Pero no nos olvidemos que la búsqueda del santo grial, la búsqueda de este paciente complejo inmunológicamente es encontrar un donante HLA idéntico. Diferenciando que ese HLA idéntico solo puede ser a nivel del donante vivo relacionado. Porque muchas veces consideramos que aquellos pacientes que tienen cero mismatch en donante cadáver los consideramos con HLA idéntico y obviamente no son un HLA idéntico real, con lo cual incluso si encontráramos dentro, muy complicado encontrar, pero si encontramos algún caso que pudiéramos considerar que tiene un cero mismatch entre el donante y el receptor donante cadáver, no podríamos ni siquiera considerarlo como un HLA idéntico desde el punto de vista académico. A nivel punto de vista práctico, obviamente sí, ¿no? Pero lo que nos encontramos en situaciones que incluso encontramos ese donante ideal para ese paciente inmunológico, que sea HLA idéntico, en un porcentaje no desmedable y un poco incluso mayor de lo que esperaríamos, contamos con incompatibilidad ABO, ¿no? La compatibilidad ABO ha sido discutida recientemente. Lleva sobre todo en los últimos 20 años, es cuando ha llegado la gran eclosión, porque ya había habido durante las primeras experiencias de los trasplantados. Y lo que nos viene a decir es que sí que puede haber diferencias en cuanto a paciente y supervivencia de injerto censurada por muerte, sobre todo en los primeros años, pero que luego se iguala con a largo plazo. Con lo cual hay un tiempo de observación, hay unos riesgos iniciales, sobre todo a nivel del primer año, que una vez superados pues puede ser una opción y si el paciente obviamente es HLA idéntico va a ser una opción fantástica para ellos. Nuestra serie un poco lo hemos estudiado con un seguimiento a 6 años, no es una corte muy grande de 106 pacientes, pero un poco vemos que no tenemos a este tiempo de seguimiento diferencias en cuanto a supervivencia de paciente injerto, censurada por muerte, cuando consideramos este ABO compatible y este ABO incompatible. Pero claro, si hablamos de complejidad, además de hablar de inmunológica, a todo nos viene la complejidad quirúrgica. Y es uno de los grandes motivos por los cuales no se puede realizar trasplantes y un poco también depende no solo del equipo quirúrgico, sino tampoco un poco de la visión y de la ética de que consiste en un paciente de alto riesgo quirúrgico, tanto que el paciente pueda tener algún tipo de trombosis o complicaciones vasculares, si pudiera ser subsidiario a una donación de vivo o no. Voy a poner unas imágenes que todos habréis visto en vuestras series, en pacientes con unas grandes calcificaciones en las cuales podemos ver que prácticamente es muy complicado que haya algún espacio para poder hacer el trasplante, incluso con calcificaciones que producen una estenosis del 50%. Aquí podemos ver otro caso en los cuales vamos viendo esas enormes calcificaciones que nos hacen pensar que estos pacientes son intrasplantables. Tanto obviamente con una opción como con otra. Lo que nos viene a decir si realmente este paciente, y probablemente la respuesta es que sí, es intrasplantable, pero el donante vivo nos puede un poco ofrecer posibilidades para trasplantar a estos pacientes. Ya no solo en el caso de que hubiera pues, el tipo de aneurismas aórticos por una reparación vascular, pero sobre todo por medio de unos bypass aortos bifemorales y colocar el injerto a nivel de la prótesis, que son cirugías de muy alto riesgo y sobre todo el tema del bypass aorto bifemoral en estos pacientes y luego pues obviamente la posibilidad de hacer una trombosis del injerto es más elevada, ¿no? Pero más problemas que a nivel del tema del injerto viene un problema de la alta mortalidad
mayoría de los pacientes con este tipo de intervenciones, con lo cual hacerlo en un mismo acto viene a ser tan complejo en alta mortalidad que es muy complicado, son casos muy excepcionales. En cambio, una opción de un trasplante vivo que podemos hacerlo en 2 tiempos, se puede hacer una cirugía más corta, más selectiva, más controlada de poner este bypass y ya en un segundo tiempo, con un condón, un injerto bueno, con donante, todo preparado, poder optimizar el poder hacer el injerto, ¿no? Otras opciones, un trasplante ortotópico, en este caso, obviamente el donante vivo también puede ser el donante cadáver. Aquí podemos ver diferentes eras y diferentes, una supervivencia muy parecida entre ambas opciones. Lo que obviamente lleva es que el problema que nos tenemos es que esta cirugía está muy limitada al número de cirujanos e incluso a diferentes centros, y muchas veces cuando tienes una opción de cadáver no tienes el cirujano ideal para poder hacer esta cirugía. En cambio, en donante vivo lo que te va a dar esa opción es que tú puedas buscar el día que pueda el cirujano para poder realizar este trasplante, que probablemente sea la única opción de ese paciente. Como vemos ver en este caso, de los compañeros de Madrid lo conocerán, en los cuales un paciente con una alteración congénita que hacía que había una alteración a nivel del vascular, que no se podían poner, que había tenido varios trasplantes con muchos problemas inmunológicos, tuvo la suerte de tener un hermano que era HLA idéntico y el problema era la enorme complejidad. Entonces al final se hizo un trasplante ortotópico, se tuvo que hacer a nivel del eje renal porque la esplénica estaba afectada y el problema era que el paciente, pues, un periodo de recuperación era muy importante, el que no quería perder, porque su fortaleza estaba en su torso y en sus brazos, no quería perder fuerza, y muchas veces con este tipo de cirugía hay que tener cuidado de no dañar la musculatura para que él pudiera hacer un ejercicio. Pero también un poco hay que ir buscando la excelencia quirúrgica, y en este sentido tenemos que buscar que ese paciente complejo, ¿por qué no se puede beneficiar de unas cirugías cada vez más precisas, con menos impacto respecto al posoperatorio y desde el punto de vista estético incluso mejor, ¿no? Y entonces, en principio, la cirugía robótica es una opción quirúrgica que ya se lleva trabajando de los últimos años. Nosotros empezamos en el 2015 y hemos llegado a 100 trasplantes, siendo el 70% de nuestra actividad. Fue una supervivencia muy similar respecto a la cirugía convencional y con unos resultados tanto ya no solo estéticos, sino que a nivel de las complicaciones de la herida quirúrgica, complicaciones del posoperatorio van a ser mucho menores, como podemos ver en la imagen del cuadrante inferior derecho. Pero una cosa que realmente nos preocupa, y a mí especialmente como nefrólogo, es que realmente ese paciente complejo, desde el punto de vista inmunológico, incluso quirúrgico, va a venir acompañado de una complejidad en cuanto a la comorbilidad vascular. Pacientes muchas veces son frágiles porque llevan muchos años de enfermedad renal. Han llevado mucho tiempo inmunosupresión, pueden tener otras comorbilidades y también incluso alteraciones de la coagulación. Y es una cosa que realmente no nos viene a la primera, quizás cuando hablamos de complejidad, nos viene más la inmunológica, la quirúrgica, pero yo creo que nos estamos encontrando, sobre todo cuando estamos ampliando el pool de donantes y cogiendo donantes más de criterios expendidos, de que tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de evaluar a estos pacientes, debido a que la exigencia que nos van a pedir va a ser mucho mayor que probablemente un chico joven que pueda con todo, ¿no? Aquí podemos ver en el registro americano cómo los pacientes son cada vez de más edad, además de que va a haber más pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con otras comorbilidades, tanto en la opción de donante vivo como en la opción de donante cadáver. Y aquí en España, en datos sacados de la OMT, hoy han salido los datos generales, pero no tanto particulares a nivel de edad, y podemos ver que en los últimos 10 años ha habido un incremento de más de un 10% de aquellos pacientes mayores de 60 años, que quizás para nosotros ya 60 años es una edad normal, de hecho es la edad media, pero si lo comparamos con otros países son ya pacientes de una edad ya incluso avanzada, ¿no? Vemos que este aumento de la edad de los receptores viene a ser un poco con cualquier tipo de donantes, no solo a nivel del donante cadáver, sino también del donante vivo. Y un poco lo que preocupa es a este paciente que se va a trasplantar y estos donantes que consideramos que pueden ser donantes efectivos por edad, lo que es lógico es que se van a asignar entre ellos. Entonces, como podemos ver en estos datos, el 80% de los pacientes mayores de 60 años van a recibir unos donantes de esa misma edad.
De hecho, realmente lo que van a ver es que ya si hablamos de mayores de 70 años, ya sube por encima del 90%, lo que quiere decir que este paciente, si consideramos que un paciente de una cierta edad es trasplantable, lo que nos vamos a encontrar es que lo más seguro es que vaya a recibir un riñón de criterios expandidos. Con lo cual ya no nos tenemos que quedar con edad, tenemos que hablar de esas comorbilidades y cómo va a estar este paciente con esta determinada edad, porque va a recibir un riñón que le va a requerir un sobreesfuerzo a la hora de funcionar. Eso sí, dependiendo de qué donante le estemos ofreciendo. Y en este caso hemos visto, ya son datos publicados de hace más de 10 años, y yo un poco lo traigo porque realmente no ha cambiado, es que obviamente un donante vivo va a ofrecer a estos pacientes de más edad, y en este caso ponen 55 años, no están poniendo una edad muy elevada, el donante vivo va a ofrecer una opción, pero incluso el donante vivo de una cierta edad. Porque realmente hay mucha discusión a la hora de los donantes de una cierta edad, y vemos que en estos pacientes de más riesgo, el que le ofrezcamos un donante vivo también de una cierta edad va a ser mejor que el que vaya a recibir incluso con un donante de criterios estándar a nivel del donante cadáver. Nosotros éramos, sobre todo con el tema del incremento del pool de donantes a nivel de la sistólica controlada y haciendo más expandida y viendo los grandes resultados iniciales, fuimos casi corriendo a expandir los criterios, pero nos encontramos que realmente a ese paciente de 60 años, si realmente esa facilidad de poderles encontrar, entre comillas, obviamente, encontrarle un riñón en determinados grupos sanguíneos, si realmente lo estábamos haciendo bien. En este caso vimos que si solo considerando el paciente mayor de 60 años, el problema no era la supervivencia de injerto censurada por muerte, que podemos ver que son casi incluso comparables, ¿no? El problema está en que hay una diferencia de mortalidad muy significativa respecto a vivos, respecto a las otras dos opciones de trasplante. Y lo que vimos es que en los dos casos era el problema de la función retrasada del injerto, el factor a nivel del multivariante que más afectaba. Con lo cual decían, no solo mires la edad, mira a ver si ese paciente que tú vas a trasplantar y que probablemente sea más frágil y tenga más comorbilidad, con lo cual hay una complejidad que incluso esa complejidad no es visible o no es esperable, cuidado que si te hace una función retrasada del injerto no va a haber problemas a nivel de función de injerto, que sí que sale a nivel del análisis del multivariante, sino que lo que va a haber es un riesgo de una mayor mortalidad, y una mortalidad que llega a ser hasta el 15% en el primer año. Y ya no digo nada si, como en el 90% de los pacientes mayores de 60 años estamos viendo que hay ahora, si estamos haciendo una all for all, con perdón del OL, porque 60 años no podemos considerarlo OL, pero lo que sí que podemos ver que cuando hacemos ya la combinación todavía es más llamativo, con los mismos resultados de que el factor más limitante o el factor más determinante de esos malos resultados iba a ser la función retrasada del injerto. Pero todo esto, claro, nos hace pensar por qué realmente este paciente, además del concepto de fragilidad, que hay determinados grupos que están trabajando muy bien, si es un paciente a nivel cardiovascular, porque un paciente que hay una cierta edad y demás, por el tema de epidemiología, enfermedad renal y por diferentes cosas, el paciente va a ser probablemente de alto riesgo cardiovascular, y sabemos que el tener algo cardiovascular, por los resultados tanto de supervivencia del paciente como de supervivencia del injerto, pues van a ser menores. Como podemos ver, este trabajo ya también publicado hace mucho tiempo, pero que realmente nos da una idea de que no podemos relajarnos, ¿no? Y este trabajo, que está publicado hace 5 años, yo creo un poco representa realmente qué podemos esperar según las opciones del paciente, ¿no? Las opciones del riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros vemos que es un paciente de bajo riesgo cardiovascular en pacientes de una edad avanzada, si tiene bajo riesgo, la mejoría respecto a estar en diálisis va a adquirirla con un donante vivo de una manera inmediata. Va a necesitar 6 meses con donante cadáver estándar y 9 meses con donante criterios expandidos. Pero ¿cuántos pacientes de una cierta edad avanzada van a tener bajo riesgo? Pues muy pocos, ¿no? La mayoría van a tener medio e incluso la mayoría probablemente tengan alto riesgo, ¿no? Entonces vemos que en el medio sí que el donante vivo hay un beneficio inmediato, cosa que ya necesita 3 meses para el de alto riesgo, pero si vamos al donante criterios expandidos, que probablemente el riñón a nivel de cadáver que vaya a recibir va a necesitar 15 meses o 17 meses, dependiendo del riesgo cardiovascular, para tener unas mejoras respecto al paciente permanecer en diálisis. E incluso más allá, este trabajo publicado hace 3 años nos vino a decir, en este caso no valoraban donante vivo, pero lo que podemos ver un poco en colaboración con donante más es que ese paciente, cuando recibe un donante
joven para un receptor va a haber unas mejoras en cuanto a mortalidad en aquellos pacientes con diferentes opciones de cadáver, cosa que incluso en determinadas opciones de donante cadáver va a ser incluso peor, ¿no? Y estamos hablando de 5 años, no estamos hablando de un año como comentábamos anteriormente. Yo creo que como resumen y conclusiones, porque esto lo interesante es el debate, yo creo que el paciente no solo es que ha cambiado, es que cada vez es mucho más complejo, cada vez estamos ampliando más los criterios, el paciente viene con unas comorbilidades, cada vez tenemos más retrasplantes, riesgos cardiovasculares, y probablemente también un poco cada vez somos más abiertos a trasplantar a los pacientes más complejos, ¿no? Pero esa complejidad es multifactorial. Tenemos que obviar de que solo hay complejidad inmunológica y quirúrgica, está la complejidad del paciente a nivel médico, ¿no? A nivel nefrológico y a nivel de coagulación, ¿no? Con lo cual nos hace que necesitamos estrategias de excelencia. No podemos hacer de que el donante, que ya está mal dicho, de criterios expandidos, sea para el paciente de criterios expandidos, ¿eh? Realmente estos pacientes ya hemos visto que no es un problema de la función del injerto, que realmente no es un problema del propio paciente, con lo cual se hace cada vez más necesario este tipo de estrategias. Por supuesto, el paciente complejo es muy mala combinación y si encima hacemos quirúrgico, inmunológico, edad, comorbilidad, pues bueno, pues se van sumando las complejidades y hace que sea todavía mucho más. Y es muy importante el matching donante-receptor. Sobre todo vemos un poco ahora a nivel de donante cadáver que muchas veces los programas de alocación de órganos no tienen en cuenta los aspectos médicos. Y esto es básico porque realmente nos puede estar afectando un riñón de riesgo nefrológico o un riñón que sea de criterios muy expandidos, o un riñón que en los cuales vamos a esperar una diez muy prolongada y se le va a adjudicar a un paciente con una fragilidad muy elevada, ¿no? Esa combinación es fatal, ¿no? Lo que sí que obviamente el donante vivo va a hacer probablemente la complejidad o la imposibilidad una posible realidad, porque todos estos factores que estamos viendo los vamos a poder analizar, los vamos a poder tener tiempo, vamos a buscar la mejor experiencia. Muchos de ellos no se podrán llegar a realizar, pero que no sea por tiempo ni por dedicación que podamos darles para todos ellos. Con lo cual, a mi conclusión, yo creo que el trasplante vivo facilita ese receptor límite, siempre dando límite que sea trasplantable, como decía en el primer momento, que por otro lado con otras opciones de trasplantable serían muy complicados. Muchas gracias por su atención y quedo abierto para la discusión. Gracias. Bueno, terminadas las presentaciones, pasamos al turno de preguntas. Tenemos una pregunta del doctor Girado para el doctor Cruzado. Le felicita por una muy buena presentación y quería preguntarle si en la publicación de los estudios de riesgo de insuficiencia renal que se han dado en los últimos años, si ha detectado que haya donantes que reconsideren su oferta o es un tema que no afecta a su decisión. Bueno, muchas gracias por la felicitación y también por la pregunta, en primer lugar, ¿no? A mi amigo, esto se nota que es un amigo, ¿verdad? El doctor Virado. No, a ver, no hemos detectado, es cierto, que al menos en nuestro centro, no sé si en otros centros ocurre igual, pero yo creo que este aspecto, si se explica bien a los pacientes, yo creo que es distinta la situación. La situación lo que ocurre es que cuando uno evalúa el riesgo ya no le suele ofrecer a aquellos pacientes, ¿no? O aquellos posibles donantes ya no son aceptados cuando se estima que ese riesgo para esa unidad está por encima de un determinado valor, ¿no? Yo creo que cuando se ofrece la información al paciente hay que ser muy cuidadoso, es decir, cuál es el marco general, pero lo hay que bajar al detalle concreto de ese paciente concreto y decir, ¿no?, la opinión del equipo de ese hospital, de ese centro, respecto a su riesgo. Si ese riesgo para ese equipo es asumible o no. Y a partir de ahí pues será el propio paciente el que decida tirar hacia adelante o no. Pero personalmente en nuestro centro al menos no hemos tenido casos de pacientes que se hayan, digamos, echado atrás de su decisión de donar en base a ese posible riesgo de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, yo quería felicitaros a los tres porque las tres ponencias han tenido un altísimo nivel y además con la ventaja de que son complementarias facilita bastante la discusión. Bueno, quería hacer una pregunta a cada uno de los tres.
procuremos ser breves porque así nos dará tiempo, dado que el tiempo que tenemos ya está muy ajustado. Bueno, María, está claro que hay muchas áreas de mejora, ¿no? En los servicios, incluso con los que hemos apostado decididamente por el trasplante de vivo, pues se ve que hay problemas estructurales o problemas organizativos, funcionales, etcétera, que sí se pueden mejorar. Yo una de las cosas que saco de las presentaciones de los dos compañeros de mesa es que la complejidad de las parejas, ya vemos no solo de los donantes, de los receptores, el seguimiento que exige estas parejas, etcétera, conllevan una sobrecarga funcional muy importante, ¿no? Donde esos equipos multidisciplinares que son necesarios para hacer trasplantes tan complejos muchas veces no son fáciles de implementar y está claro que tienen en aquellos programas más pequeños o que tengan dificultades organizativas un impacto muy importante, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. La verdad es que es uno de los principales problemas con los que nos encontramos cuando realizamos el estudio. En aquellos centros que eran un poco más pequeños es donde tenían más problemas, ¿no? Y no solamente eso, sino yendo un poco a la presentación de Nacho Revuelta, es que nos han llegado a decir compañeros nefrólogos que aquellos pacientes que consideraban complejos por diferentes motivos se han dejado a desestimar para donante vivo, ¿no? No se ha planteado el traslado de esta pareja a un hospital con más experiencia, se ha decidido dejarlo, ¿no? Yo creo que es una pérdida importantísima de oportunidad para estos pacientes, ¿no? Quizá deberíamos trabajar en el futuro por la búsqueda de centros de referencia para estos casos complejos, ¿no? Isabel, haz la siguiente tú y yo vamos manteniéndonos de forma equitativa. Yo un poco en la línea de lo que estabais comentando, ¿no? Que creo que es muy importante la carga asistencial que supone para los centros y que requiere un altísimo grado de implicación. Yo me quería preguntarle también felicitar a María porque pienso que la ONT se ha implicado mucho en este trabajo, ha hecho un gran trabajo en la revisión y elaboración de este documento y el análisis de la situación porque sin duda tenemos un amplísimo margen de mejoría y lo que sí que se ha visto en este documento es eso, pues la enorme disparidad de cómo se enfoca el trasplante de vivo en cada uno de los hospitales. Luego yo quería preguntarle, felicitaros a los tres, por supuesto, porque me han encantado las presentaciones y me han parecido muy interesantes, y preguntarle a Nacho si estos trasplantes que habéis hecho en 2 tiempos, ¿qué experiencia habéis tenido? O sea, ¿os han ido bien? ¿Ha sido una evolución satisfactoria? Supongo que serán poquitos casos aquellos que habéis podido hacer, porque una de las limitaciones que nos encontramos muchas veces es precisamente esa, que los vasos están muy afectados. Bueno, muchas gracias a todos y yo creo que el problema es que estamos hablando de pacientes que el límite de ser intrasplantable o trasplantable es muy complejo, ¿no? Entonces, son situaciones límite y que muchas veces la situación ellos mismos nos presionan tanto para poder incluso aceptarlo, ¿no? Que yo creo que os ha pasado a todos, ¿no? Que a veces decirle que no a un paciente es muy complicado, ¿no? Entonces, se buscan algún tipo de opciones que quizás son de alto riesgo, con lo cual les tienes que dar con las altas posibilidades de éxito dentro de esos riesgos que tienen, ¿no? El problema siempre tenemos que buscar que lo que queremos hacer es que los pacientes tengan mejor calidad de vida. Y muchas veces eso lo que lleva es a tomar decisiones complejas. La experiencia con este tipo de cirugías ha sido corta, realmente porque al utilizar la técnica ortotópica son resultados muy buenos y optamos primero por ellas. Y los pacientes que incluso no tienen sed ortotópica se han hecho este tipo de cirugías en 2 tiempos y lo que lleva sobre todo es una alta morbimortalidad, lo que es la implantación del bypass. Muchas veces incluso si tiene tan calcificadas que incluso se han tenido que desestimar porque no se puede clampar debido a que tiene calcificaciones incluso a nivel más alto, ¿no? Luego lo que sí que luego la implantación del injerto a nivel de la prótesis, los resultados han sido bastante aceptables. Y cuanto menos tiempo pase desde que hay una cirugía y otra, mejor. Con lo cual ahí hemos hecho incluso algún caso en donante cadáver. El problema está en que como es más impredecible el tiempo que hay desde una cirugía u otra, se hace que luego el riesgo de complicación de ese paciente sea mucho mayor. Las resultados son bastante buenos, pero considerando que son pacientes de un altísimo riesgo de complicaciones, no tanto relacionadas con la cirugía, sino relacionadas con a nivel de eventos cardiovasculares.
Bueno, una pregunta para José María. Me gustó mucho la presentación y sobre todo los mensajes finales, ¿no? A mí, como supongo que a todos los que hacemos trasplante de vivo, nos parece que el eslabón débil de esta cadena siempre es el donante, ¿no? Bueno, parece que es el héroe en los momentos iniciales, pero después todo el peso de la prueba se pasa al receptor y de alguna manera el donante puede quedar a la buena del donante. Yo creo que es muy importante hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes. No está muy claro siempre quién debe de hacerlo, porque hay veces que los pacientes se van a su médico de atención primaria con unas recomendaciones generales que no parece que sean en muchos casos suficientes, ¿no? Que es un seguimiento que tiene que ser proactivo, como tú decías muy bien, porque hay unos pacientes, sobre todo los donantes más jóvenes, o que están en el límite de selección, que requieren un manejo más especializado y más proactivo, ¿no? El segundo punto que tú mencionabas es que hay que estratificar mucho, ¿no? Hay que estratificar al donante antes y de alguna manera también después, porque esa conjunción va a ser la que lleve hacia el factor de riesgo final. Y después, yo creo que también lo decías, algo muy importante, sobre todo para los centros que no apuestan mucho por el donante vivo, y es que los resultados en general son muy buenos y que el riesgo relativo puede ser superior o significativamente superior al de la población machada, pero que el riesgo absoluto de una enfermedad crónica es muy baja, ¿no? Muchas veces no predecible, porque viene a través de una glomerulonefritis que va más ligada a la consanguinidad o a la familiaridad que a otros factores, ¿no? Bueno, un poco pedirte tu opinión de cómo hacéis vosotros el seguimiento y qué harías hincapié en este caso. Sí, bueno, yo en cuanto al seguimiento, creo que el seguimiento debemos mantenerlo los nefrólogos. No digo que se deba hacer en el hospital trasplantador, creo que puede ser cualquier equipo, ¿no?, de nefrología con experiencia de manejo de enfermedad renal crónica. Yo creo que el concepto de manejar estos pacientes con la idea de que podrían ser potenciales pacientes a riesgo de enfermedad renal crónica es importante. Y no creo que el sistema sanitario esté preparado para que estos pacientes sean llevados única y exclusivamente en atención primaria, porque probablemente luego se va a perder el seguimiento, van a relajarse y van a aparecer esas complicaciones muy relacionadas con síndrome metabólico, ¿no?, que son sobre todo los jóvenes, que son los que explican en parte al menos, ¿no?, la enfermedad renal crónica, ¿no? Yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis comentado. Creo que debemos aumentar el número de trasplantes de vivo. Creo que es muy importante que lo ofrezcamos como primera opción de tratamiento renal sustitutivo antes de pasar por diálisis. A día de hoy creo, en mi opinión, muchos pacientes no lo saben, que esta posibilidad existe, y llegan a las unidades de las UTRs en muchas ocasiones sin conocer esta posibilidad. Y esto es un paradigma que tenemos que trabajar y cambiar, ¿no? Y luego, enlazando con lo que comentaba Nacho, y felicitarle también por la charla, que ha sido excelente, pero en definitiva, en la mayoría de los casos, yo casi lo resumiría diciendo que si un paciente es trasplantable de cadáver, pues es muy probable que pueda ser trasplantable muchísimo mejor de vivo, ¿no? Por muy complejo que sea, ¿no?, la situación. Es decir, que siempre será mejor un vivo que un cadáver para paciente complejo, si existe la posibilidad de que ese trasplante sea factible. Yo no sé si te he respondido, pero bueno, esa sería mi impresión general. Sí, sí, muy bien, excelente. Nos quedan 3 minutitos aproximadamente. Yo comentarte al hilo de esto que estábamos diciendo del seguimiento de los pacientes. Yo la verdad que estoy de acuerdo en que el seguimiento es mucho mejor hacerlo en los hospitales y en las unidades de trasplante, que es donde realmente vamos a estar más encima de estos donantes y probablemente controlemos más todos los factores, y preguntarte si habéis analizado en vuestra serie la influencia de la obesidad a largo plazo, si habéis tenido algún tipo en este sentido, no. Análisis de este aspecto. No. La mayoría de estudios, como he mencionado, son estudios de países donde el trasplante de vivo sí que es muy voluminoso, norte de Europa y Estados Unidos. Vamos adquiriendo, digamos, experiencia, ¿no?, y volumen, pero los programas de trasplante de vivo en España
incluso en Cataluña, se han aumentado en los últimos años, en los últimos 10 años, diría yo, que han incrementado. Entonces, hasta este momento, el tamaño muestral de un único centro para poder analizar desde el punto de vista epidemiológico este tipo de variables, pues creo que ni tenemos seguimiento suficiente ni tamaño muestral suficiente. No tenemos que tomar referencia de lo que han publicado otros con mucha mayor experiencia, ¿no? Pero por eso es muy importante que sigamos estos pacientes para adquirir la nuestra, porque no necesariamente vamos a replicar lo que sucede en poblaciones americanas. No me refería a datos de la OCAT, si habíais planteado algún tipo de análisis en este sentido. Bueno, lo hemos estudiado en cadáver, pero no en la obesidad. Publicamos un trabajo reciente, pero no en cuanto a donación de vivo. No tenemos esta información y creo que sí que sería relevante poderlo sumar. Pero creo que nos faltaría seguimiento, en cualquier caso, seguro. Creo que fíjate que la mayoría de estudios americanos ya empiezan a tener datos a 25 años y es cuando empiezan a detectar estas diferencias. A más corto plazo es difícil. Sí, pero un poco por el cambio en nuestro ambiente. Pero sí, es muy importante el registro, es muy importante. Creo que esto es fundamental, tener un buen registro. No sé si, creo que María levanta la mano, igual no, quiere puntualizar algo. Bueno, lo que yo quería es ofrecer el registro de donante vivo que tenemos ahora a nivel nacional en España. Yo creo que es una herramienta que es muy buena, que es pequeñita todavía, ¿no? Que estamos empezando realmente. Y bueno, comentaros, tenemos datos ahora mismo del 2010-2017. Este año vamos a intentar sacar datos 2010-2019. Tenemos un 16% de obesos en el pool de donantes, tenemos casi 400 obesos en él y tenemos resultados a corto plazo. Entonces, bueno, yo creo que eso... A ver, más que contarlo yo, porque en este caso yo creo que lo que es interesante es que, aunque nosotros tengamos estos datos del registro y os demos informes nacionales y os demos una panorámica de cómo está el sistema ahora mismo y de cómo funciona el registro y qué resultados tenemos, es que lo utilicéis vosotros, ¿no? Que lo utilicéis para hacer pues los análisis que consideréis oportunos para evaluar los donantes, ¿no? Y que nos insistáis y que nos pidáis, porque yo creo que eso es lo que nos va a facilitar mucho las cosas. Bueno, quiero aprovechar que estoy hablando para daros la enhorabuena, porque las presentaciones han sido fabulosas, las de ambos, y bueno, que gracias a gente como vosotros el vivo está tirando en España, ¿no? Todos, también los moderadores, tenéis programas estupendos. Muy bien, yo no sé si tenemos tiempo para una mini pregunta más. Bueno. Nacho, esa pregunta que iba a dedicar a ti. Bueno, está claro por tu exposición que no hay una complejidad, hay múltiples complejidades que con frecuencia se agregan, ¿no? Y está claro que a medida que desarrollas un programa de trasplante de vivo y vas adquiriendo experiencia, te vas generando nuevos retos y vas aceptando nuevas complejidades, ¿no? Nuevas complejidades. Está claro, y lo decía María al principio, que la mayoría de los hospitales que hacen vivo en el país son programas con menos de 15 trasplantes y muchos de ellos con menos de 10 o significativamente menos, ¿no? Es muy difícil que estos programas se metan a hacer trasplantes complicados. Evidentemente, como tú dices, hay complejidades inmunológicas, quirúrgicas, cardiovasculares, de otras comorbilidades, y sería bueno que hubiera hospitales de referencia, no sé si en algunas comunidades o en áreas sanitarias más amplias interterritoriales. No sé hasta qué punto, porque claro, la propia definición de complejidad es difícil, ¿no? Y no sé qué encaje tendría eso a nivel administrativo, ¿no? Pero yo creo que sería una línea a explorar, porque si no va a ser difícil que esos programas pequeños se metan a hacer trasplantes incompatibles o trasplantes con riesgo quirúrgico a nivel urinario, vascular, etcétera, etcétera, que requieran equipos multidisciplinares que muchas veces no son fáciles de implementar, ¿no? Bueno, yo creo que este comentario, gracias a todos, y yo creo que es una pregunta clave, porque yo creo que al final somos médicos, más que trabajadores de un hospital. Entonces, cuando tenemos un paciente delante, tenemos que pensar qué es lo mejor para ese paciente. Y la cuestión es si lo que creemos que es mejor para el paciente, si se lo podemos ofrecer nosotros o no.
Y yo creo que esto es lo que tiene que prevalecer, ¿eh? Y si nosotros pensamos que lo mejor para el paciente es una determinada opción, pero nosotros, por lo que sea, por el tipo que sea, no se lo podemos ofrecer, pues obviamente tendremos que llamar las puertas que sean suficientes para que pueda darle respuesta a lo que es mejor ese paciente. Y si este principio no se cumple, yo pongo en duda de cuál es nuestro papel como médicos, no como trabajadores de un hospital. Para eso, por supuesto, estaría bien identificar pues, dónde puedo enviar de una manera sencilla a todo el mundo a ese paciente para donde se le vaya a dar la mejor atención posible, ¿no? Y eso quizás en nefrología no está tan bien mapeado, cosa que en otras especialidades sí que están. Y eso, por ejemplo, se ve muy, muy claro en pediatría, ¿no? Cuando tienen enfermedades complejas o síndromes complejos o niños que saben, tienen muy claro ese pediatra donde tiene que enviar al paciente, donde le va a atender esa persona experta para ver ese niño con una complejidad, ¿no? Entonces yo creo que es un poco que tenemos que cambiarnos la chaqueta, quitarnos la bata con el logo del hospital y ponernos una bata en la cual seamos médicos y donde podemos darle esa mejor oferta a ese hospital, a ese paciente, ¿no? Y que eso muchas veces nos va a dejar que en vez de ser en nuestro hospital sea en otro. Pero nos quedaremos tranquilos de lo que estamos haciendo es lo mejor para ese paciente. María, ¿eso cómo lo ves? Una cosa muy rápida. Pues lo veo. Nos va a costar un poco, pero sí, de hecho, bueno, Nacho, Isabel, yo creo que los que estáis conectados ya sabéis que estamos intentando trabajar para crear, junto con cartera de servicios, un nuevo procedimiento dentro de los centros de referencia, ¿no? Yo creo que el trasplante cruzado ha dejado de tener sentido como centros de referencia porque se hace ya en 25 centros y bueno, pues nuestra intención es desplazar ese espacio que tenemos de procedimiento complejo a un procedimiento complejo de donante vivo o de trasplante en general, ¿no? Que quizá lo difícil es establecer estos puntos de complejidad que nos permitan detectar los centros de referencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el mayor problema. Pero vamos, que intención tenemos y en cartera de servicios lo saben, ¿eh? Bueno, Isabel, si no tengo más que añadir, así que yo creo que puedes cerrar la sesión. Pues sí, nos hemos ido unos 5 minutos, pero la verdad es que es tan interesante y las ponencias de todos han sido tan perfectas que la verdad es que nos quedaríamos más rato si nos dejaran. Pero bueno, nada, felicitaros a todos de verdad porque han sido unas excelentes ponencias y bueno, daros las gracias por ellas y dar las gracias también a la audiencia por estar a estas horas ahí al pie del cañón. Y bueno, pues eso, cuidaos todos mucho y esperamos vernos en un cara a cara, que es lo que necesitamos, yo creo, y estamos deseando todos. Bueno, pues nada. Sin duda. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, para nada. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.